Bueno, hola, ¿qué tal? Hoy vamos a dedicarle un ratito a, a profundizar sobre nuestra energía vital y el deseo, la experiencia de activación del deseo, de los deseos en nuestra etapa de madurez. Con esto de que nos encontramos muy próximas al equinoccio de primavera en el hemisferio norte y de otoño en el hemisferio sur, y que supone sin duda una experiencia de, bueno, pues de activación de nuestros sentidos y de diferentes sensaciones, experiencias en nuestro cuerpo. Cada primavera y cada otoño, ¿no?, en los equinoccios tenemos esta activación de la energía vital de forma más intensa y que podemos observar a nuestro alrededor su efecto. Entonces nos encontramos en la naturaleza con nuevos brotes de plantas, en algunos casos vienen acompañados ya de una promesa de frutos, como es en el caso de las higueras que comienzan echando la hoja y también las brevas, aunque en realidad las brevas son un conjunto de flores que están invertidas hacia adentro en una bolsa y que al ser fecundadas es cuando luego se convierten en el fruto maduro. Nos encontramos con insectos que realizan su metamorfosis, como el caso de los gusanos y de las mariposas. Nos encontramos con floraciones, con plantas que inician sus ciclos de reproducción a través de sus programas de seducción, que son las flores, para atraer insectos y ser polinizadas, y que algunas de ellas en ciclos muy breves enseguida consiguen echar la semilla y aprovechar los vientos que tanto se mueven en primavera como en otoño para ser esparcidas y expandirse en el territorio. Entonces todos estos movimientos se activan con los equinoccios, porque tienen mucho en común el otoño y la primavera realmente. Son estaciones muy parecidas, lo único que las diferencia es el sentido que tienen hacia el que se dirigen, el sentido de futuro, mientras que una se dirige hacia un aumento de temperatura y mayor horas de luz, la otra lo hace a la inversa. Pero ambas provienen de un estado previo en el que ha habido cierto estancamiento de la energía, porque tanto el exceso de calor como la falta de calor produce que la mayoría de los seres vivos se queden estacionados. En una ocasión haciendo hibernación, entonces hay como una reducción de la energía en los circuitos internos y se ponen en marcha otras funciones que se requieren pues, para regular las funciones vitales cuando las temperaturas son bajas, ¿no?, en invierno. Pero en verano ocurre igual, la mayoría de los seres vivos en verano también estancan su energía y se quedan, digamos, bajo mínimos sobreviviendo, pero no hacen demasiados movimientos expresivos en su entorno, digamos. Existen excepciones, como es normal, porque siempre hay algunos seres vivos que están muy adaptados a los extremos, y hay seres vivos muy adaptados al frío y otros muy adaptados a la calor, y no les importa. Pero la mayoría de los casos es en los equinoccios, que es cuando se encuentran las expresiones más moderadas, cuando realmente tenemos este tipo de expresión y de oportunidad de ver el movimiento y el cambio en nosotras, en nuestro cuerpo y en nuestro entorno. En ti podrás comprobar que se activan más tus sentidos, tus deseos y tus inquietudes, que es una de las formas en las que se expresa la energía vital. Pero también se activan más tus dolores, tus conflictos y tus frustraciones. Tus traumas vitales, que son también
probablemente de tu linaje y que necesitan actualización, y con ocasión de este movimiento, de esta exacerbación de energía, pues salen a desfilar, se ponen, digamos, en escena para actualizarse. Podríamos decir que se trata de una subida de volumen, de intensidad o de potencia de la energía con la que se manifiesta más claramente pues aquello de lo que estamos hechas, nuestras cualidades, digamos. A nivel físico se reactivan tus órganos vitales y sus funciones. Es como que se revitalizan poniéndose a funcionar más. Pero también esto significa que vamos a tener más síntomas físicos que en algunas ocasiones pueden ser molestos, pero que son necesarios pues para optimizar o para funcionalizar a nuestros órganos. Entonces, en algunas ocasiones es para limpiar nuestro organismo o para limpiar los propios órganos, como es el caso del hígado, de los riñones, para reparar tejidos, como es el caso de la piel, o para actualizar nuestro rendimiento, para cambiar nuestro metabolismo adaptándonos a unas necesidades energéticas diferentes de las que venimos previamente. En el caso de que vengamos del verano hacia el otoño, vamos a necesitar aumentar nuestro metabolismo preparándonos para el frío, y cuando venimos del invierno hacia la primavera lo vamos a hacer al revés. Vamos a ir disminuyendo el metabolismo porque al aumentar la temperatura no vamos a necesitar tanto gasto energético. Entonces, nuestro cuerpo se actualiza al ritmo de la Tierra y según nuestra ubicación geográfica lo vamos a sentir de manera diferente porque digamos que los requerimientos de adaptación a la estación y al entorno va a ser diferente. Notarás altibajos de vitalidad y de cansancio según tus necesidades particulares, según se encuentre tu cuerpo en tu proceso de puesta a punto. Entonces igual te encuentras un día con mucha energía y con mucha alegría y vitalidad, con ganas de hacer cosas creativas, como por ejemplo un pastel, que otro día solamente tienes ganas de estar sentada leyendo o dormitando. Todo esto puede ocurrir en los equinoccios. A esto le llaman la astenia primaveral y otoñal, porque existen ambas. Como he dicho antes, son muy parecidos a ambos estados. Entonces, los síntomas de la astenia son el cansancio, la irritabilidad, las alteraciones del sueño, la apatía. Convencionalmente se considera un periodo de adaptación al cambio estacional que dura 2 semanas aproximadamente hasta que el cuerpo se va acomodando al cambio de luz y de temperatura. Así es como se explica de manera oficial convencional. Y bueno, pues yo creo que tiene una lógica convincente porque formamos parte de un contexto mayor, formamos parte de un territorio y un planeta que está en movimiento y que ese movimiento provoca cambios en su superficie, en su espacio, y nosotros formamos parte del mismo. Por lo tanto, es lógico que con ese movimiento nosotros también tengamos cambios y tengamos un proceso un periodo de adaptación a esos cambios, ¿no? Como una necesidad de modularlo. Según la nueva medicina germánica, lo que sería esta astenia, que se caracteriza por vagotonía o cansancio, es el mecanismo por el cual la biología entra en la reparación de órganos y de tejidos que han sido afectados previamente por conflictos biológicos. Bien. Según este paradigma, aquí me he cambiado muy rápido de diapositiva. Según este paradigma, no se trataría de evitar esta vagotonía o esta astenia, o sea, de
de pensar que estamos en un estado que porque me resulte un poco molesto o porque no esté a la altura de los compromisos y el ritmo de vida que yo quiero llevar, tendría que evitar. La propuesta, una vez que comprendemos que este estado tiene un sentido funcional de reparar y de adaptar nuestro cuerpo a una situación, no se trataría de evitarlo, sino de colaborar con su función para hacerla, esa función más eficaz, y en todo caso, si abreviamos este estado es porque hemos colaborado con él, no porque lo hemos forzado a desaparecer. Entonces, la manera de colaborar con este estado de vagotonía, o traducido a términos más convencionales de astenia, sería colaborar con el cuerpo en la depuración de tejidos y de órganos, en la limpieza, pues a través de la alimentación, a través de determinadas pautas, ¿no? También a través del ejercicio, también a través del masaje o del cepillado, ¿no? Con todo eso podemos colaborar con una depuración, a través del uso de los antioxidantes, porque van a facilitar la regeneración de los tejidos y también esa misma depuración, a través del aporte de nutrientes variados para que no haya, digamos, una carencia de materia prima cuando el cuerpo se tiene que regenerar o reestructurar, y a través también de un estado óptimo de nuestro microbioma, porque los microbios son los obreros que llevan y traen a los nutrientes, llevan y traen y usan a los antioxidantes y colaboran con el estado óptimo de reparación de los tejidos y de los órganos. Los microbios tanto se comen tejido que sobra como colaboran con la regeneración de células nuevas. ¿Bien? Entonces yo aquí he puesto unas imágenes de alimentos que pueden ayudar a la depuración y que son antioxidantes, como la granada, los cítricos ricos en vitamina C, los mirtilos, los arándanos. Entre ellos se encuentra el maqui berry, que es el fruto más antioxidante que se conoce. En cuanto a aporte de nutrientes, he puesto el agua de mar. El agua de mar se considera que tiene biodisponibles todos los elementos de la tabla periódica, entonces es una manera rápida y al alcance de todos de facilitarnos nutrientes cuando tenemos falta de alguno de ellos. Las algas también es una manera de colaborar aportando antioxidantes, aportando alcalinización de la sangre y aportando nutrientes, y también depurando. Por ejemplo, las algas clorella sirven para depurar incluso metales pesados de nuestro organismo. Y a la hora de trabajar nuestro microbioma, bueno, pues también desde la alimentación, cuidando no excedernos o evitando al máximo alimentos muy procesados, porque los mismos conservantes que llevan los alimentos para matar a los microbios y tratar de conservarlos también matan nuestros propios microbios. Entonces, digamos que a través de la alimentación y a través también de la ingesta de encurtidos y otros fermentados podemos favorecer el microbioma. También tenemos, para favorecer nuestro microbioma, tenemos una biotecnología llamada microorganismos efectivos disponible para ingerir vía oral una serie, un conjunto de familias de microorganismos que van a enriquecer y a restaurar el equilibrio de nuestros microbios internos, digamos, ¿no? Bueno, a esto le sumamos que en el climaterio, cuando llegamos a la madurez y nos acercamos a la menopausia, ya estamos transitando la menopausia, la plenopausia, se tienen síntomas diversos según cada mujer, porque es fruto de la adaptación del cuerpo a nuevos niveles hormonales. Y esto es muy variable según
cada individuo, según cada persona. Entonces, hay algunos síntomas genéricos que se describen, pero realmente cuando nos preguntamos unas mujeres a otras, no todas tenemos ni los mismos síntomas ni la misma intensidad. Lo que sí es cierto es que es algo así como un cambio estacional interno, porque realmente se trata de una etapa de tránsito, pues de una etapa de la vida donde hay una función reproductiva que está mediatizada por unas hormonas y por tanto por un circuito de energía que corre a través de ellas, a otra etapa de la vida donde esa función desaparece, ya no va a existir esa función reproductiva, los niveles de hormonas cambian y por lo tanto queda ahí una energía disponible para usar en otros circuitos nuevos. Cuando el ciclo mensual comienza a cambiar, la producción de estrógeno y de progesterona se vuelve imprevisible y un poco, dependiendo de cada mujer, bueno, pues teniendo efectos diferentes para llegar a niveles más bajos al final, cuando la ovulación mensual acaba, llegar a niveles más bajos que al comienzo. Y estas son las hormonas llamadas femeninas. Estas fluctuaciones hormonales pueden provocar diferentes síntomas como reglas irregulares, sudores nocturnos, sofocos, cansancio, dolores, incontinencia urinaria, modificaciones del fluido vaginal, trastornos del sueño y cambios bruscos de humor. Digamos que estos son los síntomas o las experiencias recogidas que pueden ocasionar, pero va a depender de cada mujer y de cómo cada mujer se maneja con su alimentación, con su actividad, con sus relaciones y cómo maneja su propia energía, el hecho de que se expresen de una manera o no se lleguen ni siquiera a expresar estos síntomas. Aquí he puesto la fotografía de algunas flores, plantas y alimentos que sirven para atenuar o equilibrar, digamos, los síntomas que son fruto de una alteración o una alternancia demasiado fuerte en los niveles de estrógeno. Entonces tenemos el aceite de onagra, que se puede ingerir en perla. Tenemos la salvia, que se puede tomar en infusión o se puede usar su aceite esencial para olerlo. Bien. Tenemos las semillas de lino y tenemos la maca, que también se llama ginseng peruano, que es un tubérculo, una raíz. Y bueno, pues son ejemplos de algunas opciones vegetales del mundo vegetal, de flores, semillas y raíces, que nos aportan sustitutos vegetales de los estrógenos que nosotras producimos cuando los niveles descienden de manera brusca y nos ocasionan alteraciones pues demasiado, digamos, intensas o desagradables. Según la nueva medicina germánica, una vez estabilizado el cambio, una vez que se ha pasado ese periodo de cambio, la mujer alcanza ya la menopausia y cambia su forma de procesar los desafíos y los conflictos de su entorno, de su contexto, debido a la disminución de estrógenos que ha tenido. Es decir, las hormonas están condicionando mi manera de ver el mundo y mi manera de reaccionar ante el mundo. Están condicionando mis síntomas físicos, mis emociones y mi conducta. Entonces, cuando cambia la presencia de estrógeno en mi cuerpo, va a cambiar también mi manera de procesar el mundo y de reaccionar, y en concreto, la pauta cambia hacia una mayor tendencia a la acción, a la extroversión y a la comunicación. También podríamos decir a la creatividad.
podría verse, por tanto, como una primavera interna que nos invita a nuevos desarrollos, a brotar y a florecer de nuevo. Porque de hecho lo que ocurre es que una energía que antes estaba canalizada hacia el circuito de la reproducción a través de las hormonas que condicionan nuestra conducta y que invitan hacia la reproducción, ahora esa energía queda liberada y no está mediatizada por ese circuito, de manera que puede ser modulada o modelada hacia otro lugar. En este caso, la expresión sería una expresión, podríamos decir, biológicamente más masculina, por aquello de que es más tendente a la acción, a la extroversión. Entonces, si aprovechamos este momento para retomar nuestros deseos y darles curso, estaríamos realmente convirtiendo este cambio en una oportunidad, en un nuevo potencial. Aquí quiero hacer una reflexión en cuanto al tema de los deseos, que es el que caigas en la cuenta que tú no tienes deseos, sino que son los deseos los que te tienen a ti. Porque el deseo es una energía que corre por tu circuito, es fruto del intercambio de la energía que hay entre la Tierra y el Sol, y realmente nosotras estamos, igual que todos los seres vivos, en medio de estas dos grandes esferas. Y entonces tú sientes la energía y el deseo cuando activas tus programas y lo sientes como ganas de, deseo de o obsesión por, según la cantidad de energía que está corriendo por mi cuerpo, según el encendido de los programas que activa y el desequilibrio que se produce entre mi estado basal, el estado que yo tengo, y el estado al que puedo llegar con esa cantidad de energía disponible que tengo. Entonces yo puedo reprimir la energía y puedo reprimir el deseo. El deseo sería esa energía nombrada, esa energía con un nombre puesto, cualificada, pues yo le llamo deseo de algo, ¿no? Una energía que hace que yo identifique una necesidad de mi cuerpo, como el hambre o la sed o el frío o el deseo de contacto, el deseo de abrazo, el deseo de relación, de comunicación. Digamos que es una energía que al correr por un circuito en mi cuerpo activa a nivel cerebral unas zonas de mi cerebro y pone en marcha un mecanismo que hace que yo me mueva hacia adelante en busca de algo según esas zonas que se han activado. Entonces, podemos manejarnos con esta energía en forma de deseo, reprimiéndola cuando se trata de mandatos sociales que tenemos pues interiorizados. Podemos dejarla fluir cuando consideramos que puede ser desarrollada o podemos llevar a cabo, darle curso a ese deseo, o podemos cualificar esa energía o modelarla, canalizándola, trascendiéndola, pues haciendo nuestras valoraciones internas cuando la energía nos lo permite, cuando no se trata de un impulso tan fuerte que nos lleva puesto el automático. Cuando es algo, digamos, más liviano, más ligero, más moderado, pues normalmente cuando tenemos un deseo nos paramos a hacer una evaluación de si me lo puedo permitir o no, si quiero o no quiero permitírmelo, si lo podré llevar a cabo o no, si depende solo de mí o de otras personas, etcétera, ¿no? Entonces hay estas tres maneras de, digamos, manejarse con los deseos, que no son otra cosa que energía cualificada. Y
lo que comentaba anteriormente, que al darse de baja el circuito reproductivo en la etapa de la menopausia, pues notamos la energía que queda disponible para usar en otro circuito nuevo. Y esto lo notamos como exceso de calor, porque es una energía que está ahí disponible que no se está usando. Es como un exceso de energía en forma de calor que nos sobra, que está ahí pidiéndonos que la usemos para algo, ¿no? Y que de alguna manera a mí también me habla, dentro de los principios básicos, esta energía en forma de calor, energía calorífica, me está hablando de un exceso de propósito, de potencial. Me está comunicando que hay un potencial nuevo disponible para usar esa energía que no estoy usando todavía. ¿Bien? Está hablándome de futuro. Mientras que si mi expresión energética y vivencial pasa más por la pena y por la depresión o por el llanto, que tiene más que ver en lugar con que con el principio calorífico o fuego, tiene que ver con el principio agua, pues si yo tuviera esa vivencia me estaría hablando de lo contrario, de que lo que tengo es unos hábitos, unas rutinas, que serían circuitos, que a tiempo real, a tiempo presente, ya no tienen sentido, ya no tienen propósito, no tienen una función actualizada. Y entonces yo lo vivo, en mi vivencia se expresa con esa vivencia de pena, de llanto, de depresión, ¿bien? Que en sí misma tiene la función de que se actualice el circuito, de que se actualice el propósito. Bien, de darle propósito a esos circuitos o de simplemente cambiarlos por otros, bien, cambiar de hábito, de rutina, de actividad, etcétera. A ver, aquí para comprender la manera que tenemos de vivir, de experimentar, de manifestar, tenemos la vivencia de la energía, la expresión de la energía, que es un movimiento, digamos, no cualificado. La energía es un movimiento que es un intercambio, realmente es un intercambio de potenciales, es una diferencia, la energía es una diferencia de potenciales entre dos tiempos o dos individuos, dos objetos, ¿no? En este caso, por ejemplo, Tierra y Sol. Entonces, eso que nosotros sentimos como movimiento, como una activación interna en forma de energía, a eso se le suma la información, que es cualificarla y da lugar a diferentes manifestaciones. Entonces, es lo que ocurre cuando tenemos manifestaciones de esa energía universal, por ejemplo, que aparece ahí en el centro, ¿no? A modo de estrella de astros, manifestada en formas concretas como el mundo mineral, el vegetal y el animal, ¿no? Esto traducido a este momento concreto del equinoccio, donde ponía energía, ponemos equinoccio, que es esa energía en movimiento, donde ponía información, ponemos programas biológicos y sociales. Pues al unir esa energía con los programas que nos manejan y que hacen que nosotras estemos vivas y expresándonos de esta manera, da lugar a la expresión de movimientos en el plano físico, emocional y conductual. Entonces da lugar a síntomas diversos, en este caso, porque estamos abordando y poniendo el foco en esta etapa de la vida, pues síntomas diversos en la menopausia, la crisis existencial, como esta etapa de tránsito, de cambio, y otros concretos que dependen ya no de una etapa, sino de la idiosincrasia de cada una de nosotras en nuestro contexto, de
de nuestras situaciones concretas por las que estemos atravesando. ¿Bien? Y están ahí las hormonas como mediadoras de todo esto, variando las respuestas que estamos teniendo y que se reducen esencialmente a dos tipos de respuestas, a la introversión y a la extroversión, dentro de las que se pueden hacer luego especificaciones y cualificaciones de otras más concretas. Siempre es como lo que modulan esencialmente las hormonas es hasta qué punto marcamos un límite, una frontera externa como individuos y nos volvemos hacia adentro para hacer procesos internos pues, de actualización, de integración de la vivencia que hay más allá de nuestra frontera, integramos y actualizamos, y ahí están pues todos los procesos de reflexión, de sueño, cansancio a nivel biológico, de reparación, de fiebre, de no tener apetito, etcétera. A nivel conductual, pues el autismo, la meditación, el escribir, cuando nos podemos escribir con nosotras mismas y no queremos que nos interrumpan. Bueno, ese tipo de frontera que cerramos para reorganizarnos internamente, ¿bien? Y la respuesta extrovertida, que es cuando ya está reorganizado el mundo interno, salimos hacia afuera a generar nueva experiencia con esa actualización que hemos hecho hacia el interior. ¿Bien? Ejemplos concretos de respuestas y de conductas que se activan con el equinoccio, pues ahí he puesto, pues tenemos desde resfriados, alergias, crisis de hígado, ganas de cuidar, he puesto criar animalitos, plantas, expresiones creativas, seducción, que aunque no tengamos la hormona a lo mejor de la reproducción, sí puede haber un aumento de estrógeno en este cambio estacional y tener ganas de seducir, aunque no esté encaminado ahí dentro del programa biológico de reproducción, sino más en un tipo de seducción a otros niveles, como la necesidad de reconocimiento, de autovaloración. De ahí se deriva la necesidad de mostrar más el cuerpo, ¿no? Nos vamos como quitando prendas de ropa y la necesidad de mostrar el cuerpo, de verme bien para mostrarlo, de cuidármelo más. Necesidades de movimiento, cuando la energía nos pasa por circuitos que en este caso están mediadas por hormonas que nos ponen más extrovertidas, cuando nos dirigimos hacia el movimiento, cuando está condicionada por hormonas más de tipo estrógeno que nos pone más introvertidas, es cuando nos ponemos con ganas de dormir, de descansar, ¿bien? De meditar, etcétera. Luego yo aquí hacía una pregunta también, que es cómo discernir en este proceso, teniendo en cuenta que sería una etapa para aprovechar y reconectar con nuestros deseos y darles curso. Pues yo me hacía también otra pregunta, que es cómo discernir los deseos genuinos de los heredados o los inoculados socialmente, ¿no? Mis propios deseos, de los deseos del clan, de mi familia, del transgeneracional, y de los que además tenemos inoculados como cultura, como grupo cultural al que pertenezco en esta sociedad en la que yo estoy. Y ahí pues digamos que mi reflexión, mi respuesta interna pasa por la exploración de los deseos que surjan y que yo quiera mientras pueda llevarlos a cabo, ¿no? Dándome el permiso para salir del camino que está indicado cuando yo así también lo considere. Entonces partimos de que en mis deseos, en mi iniciativa, cada vez que yo empiece un camino, inicie un desarrollo de algo, va a haber una parte en la que yo me baso, que es como esa ramita del árbol, que para que nazca un nuevo brote, necesita primero la savia recorrer el camino de la rama previo que ha estado creado
por los brotes de años anteriores. Y entonces, recorriendo ese camino, luego genera una experiencia nueva. Pero antes de generar la experiencia nueva, ha tenido que hacer la actualización del camino de los antepasados. Entonces, solamente la experiencia propia y la integración de esa experiencia es la que me dará respuestas nuevas y me hará que tome conciencia de hasta qué punto mis deseos han sido iniciativas nuevas o han sido respuestas a los deseos de mi clan, de mi linaje. Pero que al fin y al cabo considero que no es algo que haya que discernir como condición previa para tomar ningún tipo de decisión. Más bien es algo que a posteriori tomamos conciencia y que no se trata de rechazar, sino de integrar, porque yo soy la que soy gracias a toda la información que porto, no solo de mi linaje y de mi clan, sino de toda la especie. O sea, yo como individua única sería imposible que existiera. Si yo estoy hoy aquí y tengo este nivel de conciencia y de habilidad y de capacidad, se debe a que soy la actualización de toda la evolución previa de la especie. Entonces sería una tontería que yo negara hacer algo porque forma parte de los deseos y de los programas de mi familia. Cuando se trata de permitirle a esa energía que corra por esos circuitos para que realmente pueda actualizarse y a partir de ahí luego yo pueda hacer un añadido que sería el aporte, mi granito de arena a ese proceso evolutivo. Y bueno, pues para despedirme, para finalizar, lo hago con la flor del azahar, que ha sido la que me ha inspirado para dar esta charla. Me ha inspirado con su aroma, que está recién abierta en esta última semana aquí en Córdoba. Y que si tienes la ocasión de oler y de disfrutar, de experimentar, pues a través de su aroma y de su aceite te pone en contacto con una energía expansiva desde aquí, desde el corazón, con una respiración profunda. Es una experiencia en la que al oler su aroma tienes la sensación de expansión desde aquí, desde el corazón, y que también provoca un equilibrio entre mente, entre el deseo mental, el deseo que está como muy definido porque forma parte de la programación social o familiar, y el deseo biológico que se puede sentir más desde nuestras vísceras y que sube hasta el corazón, donde se integra con nuestra energía más intelectual o mental. Entonces, para mí realmente es una experiencia única el aroma de azahar que recibo con mucha alegría cada año cuando llega esta fecha, y que aunque yo, por ejemplo, trabajo con su aceite esencial en mis creaciones de tipo cosmético y terapéutico, sin embargo, me doy cuenta que el azahar huele diferente, incluso su aceite esencial huele diferente cuando llega su momento, que es ahora, cuando llega la primavera. Es como que en este momento se provoca una sincronización de diferentes factores concretos y quizás inconscientes que hace que el azahar ahora, cuando yo huelo su aceite, parezca otro. Tiene propiedades ansiolíticas y antidepresivas, y pareciendo que fueran funciones contrarias, realmente funciona de esa manera por ese equilibrio que provoca entre la agitación mental, que es la que provoca la ansiedad, esa tendencia de querer vivir en el futuro y de responder, de tener competencia a nivel futuro. Como provoca ese equilibrio, reduce la ansiedad, y es antidepresivo porque también tiene ese efecto contrario de, al expandirnos, al provocarnos inspiraciones profundas, nos energetiza, nos pone con una disposición mayor a la acción,
pero a una acción que está más equilibrada desde nuestro centro. ¿Bien? Y luego la flor de azahar como elixir floral, que también existe, ya no como aceite esencial, sino como elixir floral, que es el fruto de su infusión solar, al estilo como trabajaba el doctor Edward Bach, con las flores que él hizo. Nos sirve para actualizar programas del inconsciente familiar, aportándonos conciencia. Entonces es un elixir que se toma cuando queremos sacar a la luz, porque tenemos ahí intuición de que estamos teniendo, digamos, una invitación o un impulso de actualización de temas del inconsciente familiar, y comienzan a actualizarse a través de los sueños y a través de las vivencias que tenemos también durante el día. Y el elixir floral del azahar, tuve la experiencia de elaborarlo la primavera del año pasado y bueno, pues grabé un vídeo de su elaboración en mi canal de YouTube que se llama Las flores que te habitan. Lo quise dejar ahí como testimonio junto con otros elixires florales que estuve haciendo la primavera pasada, invitada por este espíritu creativo primaveral que esta etapa de madurez ha despertado en mí. Así que bueno, sin más, con esta diapositiva acaba mi exposición y bueno, pues me despido hasta la próxima. Vamos a pasar a ver si hay alguna pregunta. Vale. Has comentado que para los síntomas de la menopausia se aconseja tomar onagra, maca, salvia. ¿Estos serían los mismos? ¿Sería aplicable también a los dolores menstruales? ¿O serían cosas distintas? Bueno, lo que provocan es un equilibrio en, digamos, nuestros niveles de estrógeno. La onagra, por ejemplo, sí se utiliza para los dolores menstruales y para el síndrome premenstrual, ¿vale? Eso sí tengo certeza. La salvia también. El lino y la maca son más específicos para la menopausia, ¿vale? Porque lo que vienen es a hacer una sustitución de los estrógenos nuestros por fitoestrógenos, mientras que los otros dos son más reguladores, equilibradores de los niveles. Vale. ¿Alguna otra preguntita? Renate, ¿quieres comentar algo? Y si no, pregunta si queréis compartir vuestra experiencia de qué tal estáis viviendo esta anticipación de la primavera, los primeros indicios o cómo lo habéis vivido en otras ocasiones. En fin, lo que os apetezca. Es que me acaba de llamar un amigo, por eso tuve que desaparecer. No sé si salí por ahí o no sé. Una cosa muy rara. Ah, pero ha sido unos segundos nada más, tu ausencia, porque acabo de terminar No lo ahora mismo. No me notabas, sí. No, eso de, sí, lo de la menopausia. A mí me vino así muy joven, con 43 años, ni me enteré. Y a partir de entonces fue cuando puse la librería y hice montones de cosas. ¿Sabes? Debía ser la energía esa. O sea que realmente coincidió, ¿no?, con tu aspecto más creativo. Ahí es cuando desarrollaste. Hasta ahora había estado solo con los niños, ¿no? Antes de casarme trabajé, pero luego no. Y luego ya empecé con la librería y fue así una época muy bonita. Y cuando dices que no te enteraste es porque no tuviste sintomática molesta. Nada. Ni idea. No Qué sé bien. qué pasa. Pues quizás por eso, porque toda la energía fue canalizada hacia un proyecto.
¿no? Claro, ¿Tú, tú, y seguramente. tú, tú tenías conciencia de que estabas atravesando la menopausia? No, no, yo no Tampoco. era consciente de nada, nunca fui muy consciente de nada, la verdad. Todo salió siempre así. Ahora es cuando me doy cuenta, ¿sabes? Pero yo soy así de como, No, te lo pregunto porque yo creo que ahí hay otro factor importante, que es cuando nos descargamos el programa menopausia, que es porque sí, me preparo, porque llego a determinada edad y entonces espero que ocurra una serie de cosas según claro, lo que está claro, establecido. claro, Y cuando transito por esa misma etapa de una forma biológica, pero no me doy cuenta, por diversas razones, porque a lo mejor se solapa, en mi caso también me ocurrió que se solapó con la lactancia de mi última hija. O sea, yo me di cuenta de la menopausia cuando ya transcurrieron 2 años en los que yo ya no tenía periodo, porque también me claro. vino muy pronto, yo también tuve mi última regla con 42 años. Entonces yo para Fíjate, mí eso igual que yo, era impensable que fuera mi última regla. Y se lo claro. adjudiqué a una lactancia prolongada, porque yo le estuve lactando hasta los 4 años de mi tercera hija. Madre mía, Con lo cual yo decía, es normal que mi regla esté alterada, es normal que de vez en cuando tenga algún sofoco, porque dando el pecho suelen dar subidas de temperatura. O sea, cuando se da el pecho, los periodos de lactancia se tienen síntomas similares también, porque en sí, sí, realidad son síntomas que tienen que ver con subida y bajadas de hormonas. Quiere esto decir que yo también transité por ese periodo y tuve algunos síntomas muy leves que yo se los adjudiqué a la lactancia en lugar de a la menopausia, y cuando me di cuenta que había pasado por la menopausia ya habían transcurrido 2 años. sí, Dos sí, años que yo dije, hoy ya no me va a volver más el periodo, qué raro. qué bien, qué maravilla, encantada de la vida. Y entonces ahí también me di cuenta de que al no dotar de significado esa etapa según lo Claro, convencional, claro, no estás colaborando con que la energía pase por esos circuitos convencionales diseñados. sí, sí, Realmente te das cuenta del peso que tiene la ese influencia, contenido mental, ¿no? Ese diseño, ese circuito mental cultural. sí, Igual sí, que mmm, hay quien está deseando que llegue ese momento porque le supone una liberación y tampoco mm, sí, 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 nota sí, síntomas molestos porque le parece una liberación no tener periodo. Y otra mujer, si lo vive al contrario, si lo vive como un síntoma de decadencia o de claro, deterioro, pues puede tener síntomas de depresión y de molestias mucho mayores, ¿no? sí, sí, curioso. Hay personas, no sé, yo conozco bueno, una amiga que es súper preparadísima, ¿sabes? Y también tenía esas cosas, los sudores y, ¿sabes? Y yo no lo entendía, ¿sabes? De eso yo pensaba, pero eso es tu cabeza a lo mejor, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe cómo son los demás. Claro. Nunca, nunca te puedes meter en los No, y que zapatos yo creo de que realmente hay muchos factores que influyen, no se trata solo de la cabeza claro, hace su claro, aporte, pero no es el único. claro, es así. Sí, Bueno, sí, Aida, tú todavía eres muy joven, ¿no? Sí, yo todavía claro, menopausia, espero que no. muchísimo. No, no, me quedan unos años. Sí, Sí, sí. ¿Pero tienes contacto con mujeres que están pasando por ahí? De todo tipo de casos, de personas que lo pasan mal y otras personas como Renate que pues no se ha enterado de ningún síntoma y bueno, es muy interesante. Muy bien. Bueno, pues ya nos hemos informado. Hasta sí, la próxima. si no, claro, si no tenéis ninguna pregunta más y no queréis compartir nada más, nos despedimos. Vale. Muchas gracias Gracias. por haber estado ahí Gracias. y, y que tengáis un buen resto de semana y que Igualmente. disfrutáis de la primavera que vaya llegando, de la interna y de la externa, porque también
tomas conciencia que realmente estos son ciclos que se repiten en diferentes, digamos, en diferentes fractales. O sea, igual que yo he planteado la menopausia como una primavera interna, como una etapa de primavera interna, tenemos realmente una primavera interna cada vez que pasamos por un ciclo que es más cortito de subida, de bajada, ¿no? De introversión, de bajada y luego de subida. Realmente cada vez que tenemos un ciclo, porque me resfrío, porque paso por una cistitis, por lo que sea, que me hace que entre en vagotonía y en introversión, cuando vuelvo a salir hacia afuera, siento realmente un resurgir de la energía vital mucho más fuerte. Entonces ahí tenemos una pequeña primavera, es como un renacimiento, porque se ha provocado una actualización biológica, también ha habido en paralelo algún cambio en nuestra conciencia y eso hace que sintamos otra vez ese resurgir, esa primavera interna. Entonces la podemos experimentar en diferentes periodos, en diferentes Claro, claro. momentos. Sí, sí, yo cuando te conocí en enero, así estaba súper bajísima. La verdad que el reto ese que platicamos, bueno, ese fue así como un muelle que me hizo saltar, ¿sabes? Te lo tengo que agradecer un montón. Me has ayudado mucho. Qué bien. Muy alegre. Pues Muchas gracias. me alegro mucho, Renate. Muchas gracias a ti. Sigo bebiendo tu bebida tan rica. ¿Sabes? ¿Cómo se llama? Para los bichitos esos. Los microbios, ¿no? Los microorganismos. ¿Y te has recuperado de la cistitis, Renate? Sí, sí, estoy muy bien. ¿No ves qué guapísima estoy ya? Con las cremas. Cuéntale a Aida lo que haces, que no lo sabe. Sí, ya he dicho brevemente, ya le he contado brevemente antes. Me encanta. Pues nada, muchas gracias, Renate. Muchísimas gracias por la invitación. Venga, os invito a que os asoméis al otro canal, al de las flores que te habitan, y ahí veis, Ya he visto esta mañana, un ¿no? poquito más del patio y de los elixires florales, Vale. con el que he terminado la exposición, el de Azahar. Bueno, Sí, en olor. venga, besitos. Gracias. Chao, 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 gracias. chao, otra.